Muy bien, muy buenos días chicos. El día de hoy vamos a hacer la parte introductoria. Vamos a hablar de funciones exponenciales y logarítmicas, así como ecuaciones de cada uno de los tipos, tanto ecuaciones exponenciales como ecuaciones logarítmicas. Para ello vamos a echar mano del material que se facilitó anteriormente. Lo primero que vamos a definir es una función exponencial. Una función exponencial con una base A, base que va a ser un número real, en este caso un número real positivo, distinto de cero, es una función con dominio en todos los números reales y ámbito en los números reales positivos. Con criterio f de x igual a, vean que la a, el número, la constante que se estuvo comentando anteriormente, es la base, y la x en este caso, que es el argumento de la función, aparece como un exponente. Como les comenté, la base a, que es la que se indica, es un número positivo distinto de 1. Puede ser cualquier número positivo excepto el 1. También podemos, a partir de esta definición, dar un poco más de características. A partir del valor de la base de la función que se tenga, en este caso, a partir del valor de A, podemos determinar si la gráfica es creciente, decreciente o creciente. Va a ser decreciente cuando A es un valor entre 0 y 1. Y va a ser creciente cuando el A sea un valor mayor estricto que 1. En este caso es importante también notar que, bueno, a partir de las gráficas, como les comentamos, para el A entre 0 y 1 es una gráfica decreciente donde el eje X va a ser en este caso, una asíntota horizontal. Y para el caso cuando el A es mayor a 1, la gráfica es una curva creciente, y de igual manera el eje X es es asíntota horizontal. Una vez dicho esto, vamos a recordar lo que son las leyes de potencias, ¿verdad? Cualquier forma exponencial o cualquier base con exponente 0 toma valor 1. En este caso se pide que la base sea distinta de 0. O sea, cualquier valor real distinto de 0 elevado a la 0 toma como valor 1. La primera ley o la segunda ley de potencia nos indica que potencias de igual base que se estén multiplicando, ¿verdad? Viejas conocidas, vamos a conservar la base, y los exponentes, en este caso m y n, se van a sumar entre sí. Es lo que se conoce como multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base y sumamos exponentes. Para la división de potencias de igual base, que es el ejemplo número 3, conservamos la base, que en este caso es a, y notemos que ahora los exponentes m y n se restan, ¿verdad? Igual se espera que ya estos contenidos sean viejos conocidos de todos. Vamos a ver qué tal. El a elevado a la m, n, que a su vez está elevado a la m, que se llama o se conoce como potencia de una potencia, dice que la base la vamos a conservar, y los exponentes, en este caso m y n, los vamos a multiplicar entre sí. Esta quinta propiedad de potencia nos indica que una forma con un exponente negativo, le podemos cambiar el exponente si variamos su posición. En este caso, a elevado a la menos n lo podemos escribir como 1 sobre a elevado a la n. La sexta nos indica que una fracción a sobre b elevado a la n
lo que procedemos es a distribuir tanto el exponente al numerador como al denominador, que es la forma exponencial que tenemos. Y también nos está indicando la séptima que cuando tenemos una fracción, una forma fraccionaria, con un exponente que tenga un signo negativo o al que le queramos cambiar el exponente, invertimos la fracción. El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. ¿Qué haríamos con esto? Pues le quitaríamos el signo del menos. Vean que acá está, ya no está. Entonces, invirtiendo la fracción, alteramos el signo del exponente que tenga la fracción. Eso es lo que nos está indicando la propiedad. Y la octava, que es la de la raíz, que una raíz con índice n y subradical a la m, lo que va a pasar es que este exponente del subradical va a quedar dividido por el índice de la raíz. Es por eso que obtenemos la expresión a elevado a la m sobre n. Muy bien, chicos. Una vez hecho este breve repaso de lo que eran las leyes de potencias y lo que es la función exponencial, vamos a resolver algunos de los ejemplos que tenemos acá. Nosotros para la clase de hoy vamos a resolver el ejemplo de la parte 1, el A y el D, y vamos a resolver el ejemplo número 2 también. Entonces, hagámoslo para ver qué tal. Muy bien. Una vez que nosotros tengamos una expresión de este tipo, que de hecho es una ecuación exponencial, lo que vamos a hacer, ¿por qué saber que es una ecuación exponencial? Vean que es una igualdad entre dos expresiones y la incógnita justamente es un exponente. Entonces es por eso que la llamamos una ecuación de tipo exponencial. El método de solución para este tipo de ecuaciones consiste en tratar de buscar la forma más simplificada posible, tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad. Como hay expresiones numéricas, la idea es que esa expresión numérica sea una expresión que solo presente números primos. ¿Qué pasa si no los tienen? Debemos factorizar esas expresiones numéricas de manera tal que aparezcan números primos como base. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a recordar que los primeros números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y 31. Creo que son los primeros 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Ahí siguen, ¿verdad? Si quieren la lista, ustedes la pueden buscar por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los números que aparezcan acá, en este caso numeradores y denominadores, los vamos a factorizar en su expresión prima. ¿Qué pasa? Si el 64 nosotros lo factorizamos, podemos sacarle mitad, que es 32. Le sacamos mitad a 32, que es 16, mitad a 16, que es 8, la mitad de 8, que es 4, la mitad de 4, que es 2, y la mitad de 2, que es 1. ¿Qué significa? Que el 64 lo podemos ver como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como un 2 elevado a la 6. Muy bien. Por otro lado, el 125 lo podemos dividir por 5, que da 25. El 25 lo dividimos por 5 nuevamente, que da 5, y la quinta de 5 da 1. Lo que nos indica que 125 es 5 elevado a la 3. Muy bien. Ahora con esto, lo que procedemos entonces es a realizar esto. Vamos a ver que por acá tenemos un 5 cuartos elevado a la 0.8x igual, y el 64 lo representamos con un 2 a la 6, y el 5 elevado a la 3. La idea es que ambas dos fracciones ahora sean iguales.
como acá tenemos un 5/4, pucha, ¿cómo podríamos sacar nosotros acá un 5/4? Vamos a ver esto. Este 2 elevado a la 6 lo podemos como un 2 elevado a la 3, perdón, vamos a verlo, como un 2 elevado a la 2, todo elevado a la 3. ¿Por qué razón? Porque recuerden que 2 por 3 da 6, según la ley de potencias. Cuando hay potencia de una potencia, se multiplican los exponentes entre sí y la base se mantiene. Y un 5 elevado a la 3. Yo ahorita les cuento por qué lo estoy representando así. Por el lado izquierdo, 5/4 elevado a la 0.8x. Vean que como los exponentes son iguales, tanto en el numerador como en el denominador, nosotros teníamos una ley de potencia que decía que a sobre b elevado a la n es a a la n sobre b a la n. O sea que cuando hay un exponente igual tanto en el numerador como en el denominador fue porque se distribuyó de un paréntesis que lo tenía afuera. ¿Qué significa esto? Que si nosotros analizamos que como tenemos el mismo exponente 3 tanto en el numerador como en el denominador, la parte de la izquierda la mantenemos completamente igual. 5/4 elevado a la 0.8x es igual al 2 elevado a la 2, ¿verdad? Que era la base de este exponente 3 sobre 5. Y ahora todo esto elevado a la 3. Ya casi lo vamos teniendo. ¿Por qué razón? Vamos a borrar por acá. Lo que tenemos a este punto es un 5/4 elevado a la 0.8x igual a 2 a la 2 es igual a 4 sobre 5, todo elevado a la 3. Vean que ya casi tenemos la misma representación fraccionaria. Si le damos vuelta a esta fracción y la invertimos, le debemos cambiar el signo al exponente, que era otra ley de potencias. Entonces, 5/4 elevado a la 0.8x es igual a 5/4, como el exponente estaba positivo, lo escribimos negativo, igual a la menos 3, o elevado a la menos 3, perdón. Y ahora sí, ¿qué era lo que quería yo haciendo toda esta manipulación algebraica? Que la forma fraccionaria prima de la derecha y la izquierda del igual sean iguales. Cuando hay un único término a la izquierda y a la derecha de la igualdad y es exactamente igual, se puede eliminar, ¿verdad? En caso de la fracción 5/4 es la misma. Y trabajamos con una igualdad entre los exponentes. O sea, nos quedaría que 0.8x es igual a menos 3. Y el 0.8 que multiplica, lo pasamos al otro lado a dividir. Así que menos 3 entre 0.8 es el valor de x. Que eso nos da justamente que x es igual a 15/4. Muy bien, con cuidado acá, recordemos que el menos 3, porque el 3 está negativo, entonces el resultado es menos 15/4. Muy bien, a este punto podemos decir que el conjunto de solución corresponde a menos 15 sobre 4. Y tenemos listo nuestro ejercicio. Muy bien, el siguiente ejemplo, pues C de la parte 1, nos da la expresión 9 elevado a la 2x por 1/3 elevado a la x más 2 igual a 27 por 3 elevado a la 3x elevado también a la menos 2. Veamos acá, por ejemplo, que este 9 y este 27 no están factorizados al máximo, entonces vamos justamente a factorizarlos. El 9 le puedo sacar tercera, que es 3, y le debo sacar tercera, que es 1. Entonces lo podemos representar como un 9 elevado a la 2, y el 27, le saco tercera, que es 9,
tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. O sea, como un 3 elevado a la 3. Esto quedaría entonces, el 9 es un 3, perdón, acá un 3, ¿verdad? No un 9. Un 3 elevado a la 2, que es el 9, que a su vez está elevado a la 2x. Y aquí tenemos un tercio elevado a la x más 2. Como la base es 3, esta fracción, un tercio, la voy a invertir para que quede como un 3 sobre 1. O sea, va a quedar como un 3, para que las bases nos vayan iguales. Esto quedaría por 3. ¿Y qué pasa cuando invertimos una fracción? Cambiamos los signos del exponente. Menos x menos 2 por 27, perdón, igual a 27, que es 3 elevado a la 3 por 3 a la x a la menos 2. Recuerden que cuando hay potencia de una potencia, se multiplican los exponentes entre sí. X por menos 2 quedaría 3 elevado a la menos 2x. Ahora en el asunto, ven que acá tenemos exactamente la misma expresión acá. 2 por 2x tenemos como un 3 elevado a la 4x por 3 a la menos x menos 2 igual a 3 a la 3 por 3 a la elevado a la menos 2x. Hay un asunto. Hay una operación principal acá con expresiones que tienen como base un 3. Multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base que es el 3 y los exponentes 4x y menos x menos 2 se deben sumar entre sí. De igual manera acá. 3 elevado a la 3 más menos 2 menos 2x. Por ahí, ¿verdad? Acá esto nos está quedando 3 y resolvemos las operaciones arriba en el exponente. 4x menos x menos 2 igual a 3 elevado a la 3x y este más menos quedaría menos 2x. Aquí podríamos resolver esto. 4x menos x. Obtenemos 3x por 3 elevado a la 3x menos 2 igual a 3 elevado a la 3 menos 2x. Ven que a este punto ya tenemos dos bases iguales, un único término, tanto a la izquierda como a la derecha, cuya base es igual. Eliminamos las bases e igualamos los exponentes. O sea, 3x menos 2 es igual a 3 menos 2x. Vamos a hacer esto entonces. Este 2x que está restando lo voy a llevar a sumar. Aquí tenemos 3x más 2x igual a 3. El 2 que está restando lo paso a sumar. Entonces sería 3 más 2. 3 más 2 sería 5x y luego al otro lado 3 más 2, 5. El 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir y obtenemos que x es igual a 1. De esta manera podríamos afirmar entonces que el conjunto solución corresponde al conjunto que contiene al número 1. Y tenemos ya solucionada nuestra ecuación. El tercer ejemplo nos da la función f de x igual 5 a la x menos 1. A partir de eso nos piden tres cosas. Intersecciones con los ejes, la imagen de menos 1 y la preimagen de 24. Entonces, bueno, solucionémoslo. Recordemos que anteriormente se dijo que la intersección con el eje X es como hallar o es hallar las preimágenes de 0 y que la intersección con el eje Y justamente es hallar la imagen de 0. ¿Por qué razón? Porque tanto preimágenes como imágenes las calculamos con el PIS. Preimagen igualo, imagen sustituyo. De nuevo, preimagen igualo, imagen sustituyo. Eso quiere decir entonces que eso nos va a llevar a realizar este procedimiento. La intersección con el eje X, preimagen de 0 para preimagen igualo. Deberíamos entonces
tener que 5x menos 1 es igual a 0. El 1 que resta lo llevamos al otro lado a hacer más y quedaría que 5x es igual a 1. Y por acá, recordemos que hay una ley de potencia que dijo que a elevado a la 0 es igual a 1, cuando la base es distinto de 1. Nosotros convenientemente vamos a tomar que esa base sea 5 elevado a la 0. 5 elevado a la 0 es 1. ¿Para qué? Para cambiar este 1 por ese 5 elevado a la 0. Perdón, 5 elevado a la x es igual a 5 elevado a la 0. ¿Qué obtenemos entonces? Que acá, como las bases son iguales, se eliminan y x es igual a 0. Obtenemos entonces que la intersección del eje x, cuya segunda entrada siempre es 0, tiene como primera entrada el 0, esta vez también. Para la imagen de 0, imagen sustituyo. Entonces, tenemos que evaluar f en 0. Eso es 5 a la 0 menos 1. 5 a la 0 es 1 menos 1, o sea, es 0. Lo que nos está indicando que la intersección con el eje y, cuya primera entrada siempre es 0, tiene como segunda entrada, en este caso, 0. Calculamos ya las intersecciones con los ejes. No olvidemos indicar que acá la intersección con el eje y. Bien. La imagen de menos 1. Imagen sustituyo. Sería entonces evaluar f en menos 1. 5 elevado a la menos 1 menos 1. 5 elevado a la menos 1 menos 1. Esto es un quinto menos 1. Recuerden que como el exponente está negativo, lo podemos invertir. Y esto queda como resultado menos 4 quintos. Muy bien. Y luego la preimagen de 24. Para preimagen igual. Entonces sería 24 es igual a 5x menos 1. El 1 que resta lo llevamos a sumar. Daría 25 igual a 5 elevado a la x. 25, le podemos sacar quinta, queda 5. Luego le sacamos quinta, queda 1. O sea, lo podemos representar como un 5 elevado a la 2. Tenemos una ecuación exponencial. Entonces, 5 elevado a la 2 es igual a 5 elevado a la x. Bases iguales, las eliminamos. Y 2 es igual a x. Eso quiere decir que la preimagen de 24 es igual a x igual 2. En este caso, acá sí nos falta responder. La imagen de menos 1 es menos 4 quintos. Y por acá podemos responder la preimagen de 24 es 2. Y ya tenemos solucionado los ejercicios. Muy bien, proseguimos con el material entonces, chicos. Para eso regresamos a compartir pantalla. Ahora vamos a hablar de la función logarítmica. Que una función logarítmica es una función que tiene por dominio todos los números reales positivos y por ámbito el conjunto de los números reales por completo. El criterio de la función logarítmica va a ser el criterio f de x igual a logaritmo en base a de x. SA está solicitando justamente, se está pidiendo que sea un valor positivo distinto de 1. Cualquier valor positivo distinto de 1. Y dicho sea de paso, como el dominio de la función logarítmica son solamente números reales positivos, eso nos indica que cualquier argumento para un logaritmo debe ser una expresión mayor o igual a 0. Perdón, mayor a 0 estricta, no puede ser igual a 0, debe ser mayor estricta a 0, para que se tenga en cuenta. También podemos ver algunas otras características a partir de la definición, justamente de las gráficas, que tiene que ver a partir de la base A del logaritmo.
Cuando la base es un número entre 0 y 1, la gráfica va a quedar descrita por una curva decreciente que tiene como asíntota vertical al eje Y. Y por otro lado, si el A, la base del logaritmo, es un valor mayor a 1, la gráfica descrita va a ser una curva creciente cuya asíntota vertical también va a corresponder al eje X, ¿verdad? Entonces ahí tienen características particulares a partir de la base, al igual que con las exponenciales. Entonces, para que tengamos esos datos presentes, que son muy importantes, ¿verdad? Y nosotros vamos a recordar algunas propiedades de los logaritmos. Veamos esto. No importa la base del logaritmo. Cuando el argumento es un 1, el resultado es 0. O sea, el valor numérico de ese logaritmo es 0. Por otro lado, cuando la base del logaritmo sea igual al argumento, el resultado final de ese logaritmo es 1. Esto sería como por decir, por ejemplo, que tengamos un logaritmo en base 3 con argumento 3. Eso da como resultado 1. Por otra, nos están diciendo que cuando la base es igual, la base del logaritmo es igual a su argumento, en este caso su argumento es una forma exponencial. Vean que las bases del argumento y del logaritmo se cancelan y lo que da como resultado en este caso es el exponente, que queda como n. ¿Qué significa esto? Regresemos al ejemplo anterior. Si tenemos un logaritmo en base 3 de 3 elevado a la menos 5, como la base del logaritmo es igual a la base en el argumento, el resultado final es el exponente, en este caso, menos 5. Otra nos está indicando es que cuando hay un logaritmo de base A, cuyo argumento es un x elevado a la n, ese exponente lo podemos llevar a que multiplique al logaritmo enfrente. Así va a quedar n que multiplica al logaritmo en base a de x, o sea, el x pierde su exponente, pero lo lleva al frente a multiplicar. La propiedad quinta nos indica que cuando hay una forma exponencial donde la base principal es un a y tiene como exponente un logaritmo, cuando el exponente de ese logaritmo es igual al exponente de la base original, va a quedar como resultado nada más el exponente. ¿Qué sería esto? Como que tengamos un logaritmo en base 3 o un 3 elevado al logaritmo en base 3 de 7, por poner un valor ahí, ¿verdad? Como la base principal es igual a la base del logaritmo, se cancelan y esto daría como resultado 7. Entonces, la otra nos está indicando es que cuando en el argumento del logaritmo hay expresiones que se multipliquen, eso lo podemos separar como dos logaritmos de igual base. Vean que la base se está manteniendo, en este caso A, ¿verdad? Dos logaritmos iguales, de igual base, donde cada uno va a tener, en este caso, el primero el argumento X y el segundo el argumento Y, ¿verdad? Quedaría entonces que el logaritmo de X por Y es igual al logaritmo de X más el logaritmo de Y. Sería como, por ejemplo, decir que el logaritmo de 3x es como tener la expresión, o es equivalente a tener la expresión logaritmo de 3 más el logaritmo de x en este caso, ¿verdad? Lo mismo nos indican que cuando hay expresiones logarítmicas de igual base que se encuentran sumando, multiplicamos sus argumentos. X por 3, 3x, y lo podemos expresar como un solo logaritmo. Muy bien.
Y la otra nos indica que cuando más bien en el argumento del logaritmo hay una fracción, o sea, una división, la operación que se realizan entre los logaritmos va a ser una resta. Importante recordar que la base del logaritmo se debe mantener. Muy bien, una vez dicho esto, entonces, vamos a realizar algunos de los ejercicios que se presentan a continuación. Nosotros de la parte 1 vamos a realizar el A y el C y vamos a realizar también todo el ejemplo número 2. Recuerden que tanto de la parte de exponencial como logaritmo, los ejemplos que no se realizan acá quedan como práctica para ustedes. Entonces, manos a la obra. El primer ejemplo nos presenta la expresión logaritmo en base de 2 de x más 1 igual a logaritmo en base de 2 de 3x. Una ecuación de tipo logarítmica. El asunto es de las ecuaciones logarítmicas llevar a tener un logaritmo, un único término logarítmico, tanto a la izquierda como a la derecha, y que esos dos términos tengan bases iguales. Analicemos que acá a la izquierda hay un único término logarítmico y a la derecha también de la igualdad. Como la base de estos logaritmos es igual, podemos eliminar los logaritmos e igualamos los argumentos, o sea, decir que x más 1 es igual a 3x. Este x que suma lo voy a llevar a la derecha que está, así que haría que 1 es igual a 3x menos x, 1 es igual a 2x y el 2 que multiplica, pues vamos a dividir, x es igual a 1 medio. A este punto no podemos afirmar que un medio sea el conjunto solución, debemos hacer una prueba. ¿Qué significa la prueba? Que el x que hemos hallado lo debemos sustituir dentro de los logaritmos. Logaritmo de x ya no, sino de un medio más 1, y debemos verificar si eso es igual al logaritmo de 3, ya no por x, sino por un medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular tanto la expresión de la izquierda como a la derecha para determinar si son iguales. Importante recordar ahí que los logaritmos tienen base 2, entonces para no modificar esto, ¿verdad? Haciendo la sustitución, podemos hacer con ello la calculadora, nos daría que el logaritmo en base 2 de un medio más 1 es aproximadamente 0.58496 puntos suspensivos, y del lado derecho, si realizamos el cálculo, justamente obtenemos exactamente lo mismo, 58.496 puntos suspensivos. Como las expresiones tanto de la derecha como de la izquierda como de la derecha son iguales, o sea, el valor de x igual a un medio pasó a la prueba. ¿Qué nos indica esto? El conjunto solución corresponde a un medio. Si hubiéramos tenido valores distintos por cada expresión, el valor encontrado no es válido, entonces no se puede omitir. Como solo un valor era válido, nosotros, si no hubiera quedado igual, la solución hubiera sido el conjunto vacío. En este caso, si aparecen dos o más valores y solamente uno de ellos no es válido, se elimina el que no es válido y el otro se indica en el conjunto solución, o los otros, dependiendo de la situación. El punto C nos presenta la ecuación logaritmo de x más el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x más 6 igual a un medio por el logaritmo natural de 9. Hay un asunto importante acá. Bueno, como los logaritmos se encuentran sumando y tienen igual base, recordemos que el logaritmo natural, un ln de x, es lo mismo tener un logaritmo en base de x. Cuando la base es la constante de Euler, lo llamamos logaritmo natural. Nada más como dato por ahí, veamos esto. Como hay dos logaritmos naturales que se están sumando, podemos mantener el logaritmo y los argumentos se multiplican. X multiplica a x más 6 y eso es igual, y ven que acá hay un medio que está multiplicando al logaritmo. Recuerden que nosotros vimos una propiedad del logaritmo, que un logaritmo cuando tiene un exponente lo podemos llevar al frente a que multiplique el logaritmo.
nosotros vamos a hacer el contrario. Como el valor está multiplicando, lo vamos a llevar a hacer un exponente para obtener la igualdad al otro lado. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener el logaritmo en base o logaritmo de 9 elevado a la 1 medio. Ok, vamos a ver algo. 9 elevado a la 1 medio, según la propiedad de que la raíz enésima de a la m es igual a la m sobre n, está indicando que cuando tengo una fracción como exponente, voy a tener una raíz que va a tener como subradical la base. El índice de la raíz va a ser el denominador, o sea, esto es una raíz cuadrada, y el exponente del subradical, en este caso es el m, que para nosotros es un 1. O sea, nos está quedando la raíz cuadrada de 9. Esto justamente es un 3. O sea, esto lo vamos a representar como logaritmo de la x la distribuimos, x a la 2 más 6x, ¿verdad? Acá, lo podemos dejar con los paréntesis redondos, igual al logaritmo natural de 3. ¿Por qué razón? Veamos que con esto nosotros ya hemos llegado a tener un único término logarítmico tanto a la izquierda como a la derecha. Por lo tanto, eliminamos los logaritmos y quedaría x a la 2 más 6x igual a 3. Como es una cuadrática, igualamos a 0, x a la 2 más 6x menos 3 igual a 0. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues tratar de solucionar esta ecuación cuadrática que tenemos por acá. Bien, podríamos proceder a resolverla mediante el uso de la fórmula general. Ven que el discriminante sería b a la 2, 6 a la 2, menos 4 por 1 por menos 3. En este caso quedaría 36 más 12, que es igual a 48. Ya con la fórmula general obtendríamos que x es igual, recordemos, menos b más menos la raíz del discriminante entre 2 por a, menos 6 más menos la raíz de 48 entre 2 por a, que es 1. Esto nos va a llevar a dos soluciones. Una x1 que va a ser menos 3 más 2 raíz de 3, y el x2 que va a ser igual a menos 3 menos 2 raíz de 3. Recordemos que debemos tomar los valores de la x y sustituirlos en la fórmula original para ver que tanto a la derecha, que a la izquierda como a la derecha nos den expresiones iguales. Entonces aquí, esta x2 de hecho es un valor negativo. ¿Qué pasa cuando lo sustituyo acá dentro de este argumento? El argumento sería un valor negativo. Recordemos que anteriormente yo les comenté que por la definición de la función logarítmica, los argumentos deben ser valores mayores estrictos a 0, no pueden ser negativos tampoco. Entonces, lo que automáticamente eliminaría esa opción. ¿Qué pasa con la otra? Si realizamos la comprobación, que queda de tarea para ustedes, estimados, podemos verificar que es válida. Por lo tanto, el conjunto solución estaría dado por menos 3 más 2 raíz de 3. Y así tenemos ya la solución. Muy bien, el ejercicio 2 nos da la función f de x igual logaritmo en base 5 con argumento x más 1. Sí, intersecciones con los ejes, imagen de 4 e imagen de menos 1. Recordemos anteriormente, intersección con el eje x sería imágenes de 0, intersección con el eje y, imágenes de 0, ¿verdad? Para lo que nosotros utilizamos el PIS, imagen igual o imagen sustituyo. Para las preimagen de 0, preimagen igual.
igual a 0 el logaritmo. Esto quedaría que 0 es igual al logaritmo en base 5 de x más 1. Convenientemente, como la base es 5, nosotros vamos a colocar un 5 a ambos lados de la igualdad y vamos a colocar como exponente las expresiones que quedaban originalmente. 5 elevado a la 0 y logaritmo en base 5 de x más 1. ¿Por qué razón? Bueno, 5 elevado a la 0 es 1. Y cuando la base principal es igual a la base del argumento, se cancelan y queda el argumento. X más 1, el 1 que está sumando, lo llevamos a restar, y así 1 menos 1 es igual a X, o sea, 0 es igual a X. Lo que indicaría que la intersección con el eje X, cuya segunda entrada siempre es 0, tiene por primera entrada 0 también, ¿verdad? Y ahora, si hallamos la intersección con el eje Y, sería imagen sustituir por 0. O sea, tener f evaluado en 0, que sería logaritmo de 0, base 5 de 0 más 1. Ese es el logaritmo en base 5 de 1. Y recordemos que cuando el argumento es 1, un logaritmo, el resultado final es 0. Lo que indicaría que tenemos que el par ordenado para la intersección con X, cuya primera entrada siempre es un 0, tiene por segunda entrada también 0. Para hallar, bueno, en este caso, la imagen de 4, vamos a echar mano también del PIS, ¿verdad? Haremos el PIS, imagen sustituyo, lo que nos indicaría que para f de 4 es igual a logaritmo en base 5 de 4 más 1. Ese sería el logaritmo en base 5 de 5. Recuerden que cuando la base del logaritmo es igual al argumento, quedaría como resultado un 1. Lo que nos indicaría entonces que la imagen de 4 es 1. Y nos faltaría entonces ahora calcular la preimagen de menos 1. Recordemos que para preimagen igual, o sea, que menos 1 es igual al logaritmo en base 5 de x más 1. ¿Recuerdan anteriormente un 0 acá? Cuando hay un logaritmo, en este caso, igualado a un valor numérico, nos tomamos la base del logaritmo. Es decir, ok, como la base es 5, colocamos un 5 a ambos lados del igual, y como exponentes de esas bases, ahora que colocamos nuevas, son los exponentes van a ser las expresiones originales. Menos 1 a la izquierda, y el logaritmo de 5 como argumento x más 1 a la derecha. ¿Por qué razón? 5 a la menos 1, aquí es un quinto. Y recuerden que cuando la base original, la base principal es igual a la base del logaritmo, las expresiones se cancelan y queda x más 1. Así que aquí un quinto menos 1 es igual a x, y un quinto menos 1, justamente son 4 quintos, que es igual a x. Lo que nos indicaría entonces que la preimagen de menos 1 es 4 quintos. De esta manera ya hemos solucionado los ejercicios planteados. Recuerden, sigue practicando, resolver los ejercicios que quedaron también en la presentación y ante cualquier duda, escribir por el WhatsApp o por el correo. Entonces, estamos en contacto, chicos. Un saludo.